Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una palabra tuya bastará para sanarme. Reflexiones diarias del Evangelio. Hagamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo estaba Jesús expulsando un demonio que se había apoderado de un hombre, dejándolo mudo. En cuanto el demonio salió de él, el mudo recobró el habla y los que lo presenciaron se quedaron asombrados. Pero algunos dijeron: Belcebú, el príncipe de los demonios, le da a este hombre el poder para expulsarlos. Otros, para tenderle una trampa, le pedían que hiciera alguna señal milagrosa de parte de Dios. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: Si una nación se divide en bandos, se destruye a sí misma y sus casas se derrumban. Por tanto, si Satanás actúa contra sí mismo, ¿cómo podrá mantener su poder? Pues eso es lo que ustedes dicen, que yo expulso los demonios por el poder de Belcebú. Pero si Belcebú me da a mí el poder para expulsar demonios, ¿quiénes se los dan a los propios seguidores de ustedes? Ellos mismos serán los jueces de ustedes. Ahora bien, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, es que el reino de Dios ya les ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su mansión, su propiedad está segura. Pero si otro más fuerte que él llega y lo vence, entonces le quita las armas y en las que confiaba y reparte como botín todos sus bienes. El que no está a favor mío está contra de mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La palabra para reflexionar el día de hoy es recoger con Jesús. Trabajar con Jesús, estar con Jesús, hacer todo, absolutamente todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Lucas nos narra un panorama que era muy frecuente. Es más, lo cuestionan a Jesús y Jesús no era el único que hacía exorcismo, no era el único dramaturgo que sanaba, liberaba, exorcizaba, expulsaba demonios. Lucano, tenía de profesión médico. Y a veces pensamos que en esa época no se sabía o no se entendía la diferencia entre esquizofrenia, un problema mental, un problema de algún trastorno mental, epilepsia o alguno de sus similares. Pero sí entendían los griegos, los egipcios, aún los mesopotámicos tenían escritos donde clasificaban las enfermedades de cierta forma y tenían ciertos tratamientos, hasta trepanaciones para poder lograr mejorías, o sea, abrirle el cerebro y hacer cirugías, y esto los mayas y los incas también lo hicieron para mejorar la salud de las personas. Entonces sí, había una diferencia, por eso Lucas es tan escrupuloso al decir que expulsó un demonio y ese demonio lo tenía mudo. Cuando es una enfermedad mental, cuando es una enfermedad de la mente, por más exorcismos que se hagan, no va a salir el demonio porque el demonio no está ahí. Hay casos donde hay problemas mentales y problemas de posesión, sí. Muchas veces la posesión lleva a que hayan problemas mentales, que hayan trastornos de la mente. Pero esto es otro caso y esto sería otro tema para otro, ya eso sería para un en vivo de Pregúntele a Monseñor. Entonces, Jesús habla y nos lo narra Lucas que expulsa a un espíritu mudo. Le da una categoría, le da una forma, le da una señal en la cual al ser liberado él empezó a hablar. O sea, era un espíritu que lo tenía sin poder hablar. Y yo he tenido casos así. En mi ministerio de liberación y exorcismo durante muchos años he tenido espíritus mudos que no tienen nombre como tal, pero no hablan. Están amarrados, están encadenados y encadenan a la persona
y hacen de que en esos estados de posesión no respondan, no hablen, estén callados. Pero el Señor hace un exorcismo total en ese momento y ahí se da una seña de mejoría, de liberación y de exorcismo al expulsar este demonio. Claro, depende cómo quieran la escritura interpretarla o cómo lo quieran desarrollar. Hay teólogos que siempre lo ven como un símbolo, un añadido de pronto de algún apóstol o de algún escritor posterior. Muchos teólogos afirman de que es un simbolismo, de que solo es una analogía, no es simplemente para darle importancia, pero los milagros que hace Jesús y los exorcismos que hace Jesús aparecen muy frecuente en los evangelios. Eso quiere decir, y en la tradición de la iglesia, eso quiere decir de que no solo era un simbolismo, una teoría o un acomodo literario, una fórmula literaria para darle valor a un texto, sino que realmente vivían ese ministerio. Ahora, no solo Jesús era exorcista, habían varios. Lo que pasa es que Jesús reunía todos los elementos del Mesías, reunía varias áreas que muchos otros no reunían. Por eso Jesús hace una diferencia con los otros dramaturgos que hay en el espacio, en el tiempo temporal donde está Jesús. Y nos habla de geopolítica también en el Evangelio. Jesús toma un ejemplo universal y un ejemplo muy real de división. Ahorita lo podemos ver en muchos países, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, donde estar divididos los destruye por dentro. Ningún reino dividido puede triunfar, puede permanecer. ¿Por qué lo dice Jesús? Porque es una realidad de todas las civilizaciones. Si usted hace un análisis histórico, arqueológico, usted se da cuenta que llega a un pico muy alto la sociedad de avances y después se devoran entre ellos, se comen entre ellos, se destruyen entre ellos. Y es lo que sucede con el ser humano y sus ambiciones de poder. ¿Por qué quieren negar el poder de Jesús? Porque ellos no quieren aceptar lo que Jesús quiere traer, porque Jesús no es solo los milagros, es también un cambio de pensamiento y de comprensión de la palabra del Señor. Y siendo fiel a la palabra del Señor, tenían que cambiar muchas cosas. Tenían que cambiar el sistema Q, el establishment, la administración, porque estaba muy mal encaminada y estaba siendo yugo para el pueblo judío. Por eso ellos no quieren aceptar, no quieren entender de que realmente Jesús sea el Hijo de Dios, que Jesús traiga una propuesta diferente, un cambio más fundamental, más profundo a esa sociedad. Por eso empiezan a nacer calumnias, tanto así que en el Talmud hace unos 100 años por lo menos aparecía, si no estoy mal, de que lo catalogaban a Jesús como un hechicero, un mago, un micromante, un invocador de demonios. ¿Por qué? Porque ellos querían hacerle mala fama, precisamente para que la gente lo dejara, para que la gente le tuviera miedo, para que la gente no lo siguiera. Y esto da un efecto rebote muy poderoso donde la gente ve esas señales, ve el comportamiento de Jesús, ve la propuesta que Jesús está dando y lo siguen y creen en él. ¿Por qué? Porque el testimonio es una forma de evangelización supremamente poderosa. Cuando los apóstoles, los discípulos salen a misionar, Jesús envía a sus primeros 72 discípulos y a los apóstoles. Vienen diciendo: no, Señor, yo até demonios y los expulsé, se dieron sanaciones, no nos faltó nada. ¿Por qué? Porque el testimonio es mucho más poderoso que aún el mensaje en sí. El mensaje es de un gran poder transformador, pero nosotros, el ser humano, aparte de oír el mensaje, analizarlo, tenemos que tener una sensación, tenemos que tener una experiencia personal. ¿Y con quién la tenemos? Con el misionero. ¿Con quién la tenemos? Con el predicador. ¿Con quién la tenemos? Con el que viene a darnos esa palabra, porque él es testimonio.
Entonces cuando los discípulos, los apóstoles llegan y empiezan su evangelización, lo hacen comentando y contando el querigma, lo que Jesús hace, cómo lo hace, su muerte, su resurrección, los milagros y lo que Él ha hecho en ellos. Ese es el mayor testimonio, es un testimonio poderoso, porque una cosa es analicemos, pensemos, es una teoría, quizás de pronto, a decir, mire, a mí me sucedió, yo estuve ahí, yo vi esto, a mí me pasó esto. Eso es una fuerza conversora poderosísima, poderosísima. Es por eso que intentan hacerle mala fama. Intentan también, por otro lado, que él haga milagros en los cuales poder ratificar y decir que no es la mano de Dios, sino un hechicero, un brujo, un necromante, que era penalizado con la muerte en el Antiguo Testamento. Hay unas restricciones muy fuertes porque los demás pueblos practicaban la brujería y la hechicería en la invocación a micromantes, la consulta a micromantes o personas que se comunicaban con los muertos y con los demonios. Entonces, porque este tema de los demonios no es del cristianismo, el tema de los demonios es muy antiguo, podemos remontarnos a Mesopotamia, los arcadianos, lo que es Egipto, lo que es todos los pueblos semíticos tenían ya una organización, podríamos llamarlo demoníaca o una visión de la brujería o de la maldad. Hay textos muy antiguos donde hablan de rituales de brujería y cómo hacer entierros y cómo hacer males, tanto en Egipto como los arcadianos, como los mesopotámicos, como muchos pueblos de alrededor. Entonces, una forma también de ir depurando el pueblo de Israel es prohibiendo esas prácticas. Entonces querían a Jesús meterlo en la colada y decir, no, este es un brujo, este es un hechicero, este tiene el poder, tiene pacto con Satanás. Pero él, leyendo sus pensamientos, sabiendo lo que estaban organizando, se les adelanta y aclara contundentemente, él tiene carácter y personalidad, y va de una vez y les dice, no, yo si hago estos milagros es porque el reino de los cielos ya está. O sea, él está diciendo que él está dando la opción, él está dando la puerta de la salvación, él está dando la puerta del cambio, de una nueva época para la humanidad, un nuevo retorno a las verdaderas enseñanzas y su significado del Antiguo Testamento y de lo que Dios Todopoderoso quiere con su pueblo. Pero ellos no quieren hacer el cambio porque están sus intereses de por medio. Y les dice que cómo va a poder sacar a los demonios siendo que Satanás le da supuestamente el poder, y él los cuestiona y les dice, y en los suyos entonces con qué, sus seguidores entonces, ¿por qué con qué poder lo sacan? O sea, los está diciendo que ellos también serían entonces ayudados por Belcebú, Lucifer, Satanás, como lo queramos llamar, la figura del mal. ¿Por qué? Porque en ese entonces las facciones rabínicas, no todos, ejercían el ministerio de liberación y exorcismo. Es más, en muchos pueblos semíticos y en otros pueblos de la antigüedad existían sacademonios, existían exorcistas, personas que conjuraban para bien, conjuraban para mal los demonios, o la tradición o la manifestación del exorcista judío, que era expulsar a los demonios como la figura de Jesús lo está haciendo. Entonces, él los cuestiona, se adelanta y le explica de que da la comparación de cuando nosotros estamos preparados para recibir el reino de los cielos, para estar en la presencia del Señor. Cuando no estamos preparados es cuando el enemigo nos ataca. Entonces ahí se dan la brujería, la posesión, nos afecta porque pues se puede dar dificultades en la vida, momentos en que nosotros nos perdamos del camino. ¿Por qué? Porque si no estamos fortalecidos, llega ese hombre fuerte que entra más fuerte que nosotros, se reparte el botín
con sus amigos y se va. Por eso es importante estar en todo el tiempo preparados. Por eso Jesús tiene un énfasis muy importante en la preparación espiritual, en estar con Jesús todo el tiempo. Y esta última frase que hoy leímos en el Evangelio: el que no está a favor mío está contra mía, el que conmigo no recoge, desparrama. Lo que no hacemos en Cristo, lo que no hacemos con Jesús, es perdido. Es perdido porque no va bajo los parámetros de Dios Padre. No va con ese objetivo de la salvación, no va con ese objetivo del cambio. Hay dos dimensiones, la del bien y la del mal, no hay más. O sea, término medio no existe. Que lo manipulemos y buscamos decir, bueno, me va a portar mal y después me porto bien, me porto mal, me porto bien. Pero esa no es la realidad. Pero no es solo de parte conductual o de comportamiento, sino un cambio profundo en el ser, donde nosotros tenemos que llegar a ser Cristo, Cristo en Cristo, llegar a fusionarnos con Él, ser una sola criatura, como Él dice: el que me ama y guarda mis mandamientos, vendré yo, vendrá mi Padre, el Espíritu Santo, y seremos una sola criatura. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, lo que nosotros hacemos no se desparrama, es de gran bendición y de gran progreso. Cuando estamos en la presencia del Señor, estamos fortalecidos. No damos papaya para que el mal entre en nosotros, así nos ataque, así ande el demonio como león rugiente queriéndonos devorar, o así hayan dificultades o momentos difíciles, vamos a levantarnos y a salir adelante. Pero porque estamos cultivando en Jesucristo, estamos creciendo en Jesucristo, estamos a favor de Cristo. Porque a veces nos volvemos en contra de Cristo, a veces nos volvemos como estos personajes que quieren atacar, quieren negar la misión que Jesús tiene, y nos volvemos en contra de lo espiritual, nos volvemos en contra del cambio, de la transformación personal, del crecimiento humano, del proceso de sanación y liberación y restauración que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces ahí estamos saliéndonos, estamos yendo en contra de Jesús, y eso hace de que estemos vulnerables a las fuerzas del mal, que seamos vulnerables a los ataques del enemigo, seamos vulnerables a muchas circunstancias difíciles de la vida y que no las podamos superar. No es que no vayan a haber dificultades, porque Jesús las dice que las van a haber, pero hay un factor, un valor agregado, que es estar en Cristo, con Cristo y para Cristo. Estando en esa dimensión somos fuertes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estuve en la necesidad, estuve en la riqueza, en la escasez, y estuve en la abundancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un análisis muy profundo que hace San Pablo de la experiencia de fortalecerse en los momentos difíciles, pero también gozarse en los momentos maravillosos, donde Jesús está con él, camina con él, anda con él, le enseña a él, como lo hacía con los apóstoles, los discípulos y muchos otros a través de la iglesia. Si queremos recibir bendiciones, tienen que ser y permanentes con Jesús. Si no, se desparrama, se pierde, se daña, porque no hay otra condición. Es que el único camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, de Jesucristo, y es la metodología de Cristo, y es vivir con Cristo, es amar a Cristo, es respetar a Cristo, es seguir sus mandamientos. Si me amas, guardarás mis mandamientos, dice el Señor. Entonces, si somos coherentes en no solo decir que somos católicos o cristianos, sino que vivimos una espiritualidad profunda, un encuentro personal todos los días con Jesús, lo buscamos, lo amamos, escudriñamos en la Sagrada Escritura, queremos ser mejores personas, vamos a estar blindados, vamos a estar con la presencia de Cristo, vamos a estar cubiertos de su sangre preciosa. Y ahí sí, ni las fuerzas del mal, ni las catástrofes naturales, ni los momentos difíciles nos destruirán, porque Dios tiene un propósito en nosotros, y ese propósito es grande y maravilloso, y es ahí cuando se activan las bendiciones materiales y espirituales. Pero tenemos que creer en Él, tenemos que confiar en Él, tenemos que tener esa seguridad y esa certeza. Qué triste es a veces ver, yo que ando en el mundo de lo místico, de lo paranormal, el Ministerio de Liberación y Exorcismo hace muchos años y en muchos lugares, en muchos países, ver cómo el brujo
y cómo los satánicos, que son grupos diferentes pero van a lo mismo, creen totalmente en la brujería, creen en el mal, creen en el demonio y lo utilizan para hacer daño. Nosotros los cristianos, los católicos, creemos en Jesús, pero a veces lo vemos como muy subjetivo, como muy surreal, como muy, sí, muy bonito lo que dice Jesús, chévere esto, pero bueno, eso es Él. Pero no lo aplicamos en nuestra vida, nos falta esa seguridad, esa certeza. Por eso les hago esta comparación, por eso hacen brujerías, por eso hacen maldad, por eso a los malos les va bien, entre comillas, hablándoles del término material, porque ellos creen en sí mismos, ellos creen en el poder del mal, ellos creen en lo que ellos pueden hacer. Nosotros a veces nos llenamos de miedo, de temores, de inseguridades, de pensamientos negativos. Y eso hace que no progresemos, eso hace que nos llenemos de miedo, de dolor, de sufrimiento, de pena, de aburrimiento, de pensamientos hasta llegar a decir ya para qué vivir. Eso todo lo maquina el enemigo en nuestra mente. Y nosotros le damos rienda suelta a todo eso porque no estamos con Cristo. Eso es muy importante entender, estar totalmente con Cristo.